Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Comenzamos una emisión más de Sin Falta Investiga, programa número 8. Vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas al fútbol sudamericano y tendremos una entrevista exclusiva con José Medina Zagalés, ex dirigente de fútbol y muchos años también trabajando en la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Cómo le va, Marcos Velázquez? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Un saludo para la audiencia también. Bueno, realmente interesante el programa de hoy que estamos preparando, que estamos por dar a conocer ya en minutos más del desarrollo de todos estos temas. Un tema que de repente llama la atención, por llamarlo de alguna manera, valga la redundancia. Hay varias cuestiones que se dan en diferentes asociaciones de fútbol del continente y lo que llama poderosamente la atención es la actitud de la Conmebol. De eso vamos a estar hablando en este octavo programa de Sin Falta Investiga, además de la entrevista con el señor José Medina Zagalés. Se descubrió el caso FIFA Gate. Muchos pensamos que se venía una nueva era en el fútbol. Sin embargo, a partir de ese caso, los casos de corrupción, vale el juego de palabras, siguieron apareciendo. Se están destapando ciertas situaciones en distintos países. Esto y mucho más en la emisión número 8 de Sin Falta Investiga. Bueno, se destapa, sale a la luz el caso FIFA Gate hace cuestión de años. 2015, mayo de 2015. Así es. Y a partir de allí nos imaginamos que se llegaba a una nueva era, que muchas cosas iban a cambiar. Hoy estamos en agosto de 2018, más de 3 años después de que salta el primer caso a la luz, y todo sigue igual, hasta me parece peor. Así es, Federico. En realidad lo que a nosotros nos preocupa sobremanera son los hechos que se dan y que se fueron dando, digamos, a lo largo de todo este tiempo después del FIFA Gate. Creímos que se iba a dar un punto final al tema de corrupción dentro de las organizaciones de fútbol y más específicamente dentro de la Conmebol. Sin embargo, estamos viendo que los que quedaron, digamos, con la posta o los que quedaron como autoridades dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol están actuando igual o peor en algunos casos que los antecesores que están actualmente imputados y otros presos. Así es que eso es lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Y vamos a puntualizar esta preocupación que tenemos.
El caso de Uruguay, ¿verdad? Una asociación quizás la más antigua de esta parte del mundo, la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde se pensaba iba a haber unas elecciones tranquilas, se pensaba que iba a ser una reelección de Wilmar Valdés, quien quedó, digamos, luego de todo el escándalo como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero saltaron unos audios, saltaron unas cuestiones muy oscuras dentro de todo el manejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y hoy día las elecciones están postergadas. Hay una acusación también de parte de algunos dirigentes de presiones o amenazas de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y eso es lo que realmente nos llama poderosamente la atención. Prácticamente lo extorsionaron a Wilmar Valdés para renunciar a partir de la aparición, vale el juego de palabras, de audios en los que el señor Valdés habla mal sobre el gobierno uruguayo. Así es, realmente viene de unos audios que le hicieron al señor Wilmar Valdés pocos días antes de las elecciones, reitero, donde él supuestamente habla de una licitación, habla de la compra de equipos para sistemas de vigilancia y compañía de los estadios. Para el Estadio Centenario. Para el Estadio Centenario. Y donde él habla, digamos, de una empresa en específico que guarda relación con familiares del presidente Tabaré Vázquez del Uruguay. Y habla mal. Entonces, se habría utilizado este audio para presionar o extorsionar, digamos, a Wilmar Valdés, quien inmediatamente alegando razones personales y familiares, descabalga y obviamente renuncia a cualquier nueva candidatura o nueva reelección dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Después vienen los candidatos que están ahora y que también, digamos, hay cuestionamientos de diferentes sectores, ¿verdad? Así es. Walter Alcántara, para que nuestro público entienda, es quien estaría detrás de los audios. Él es un empresario uruguayo que vivió mucho tiempo en Venezuela, inclusive trabajó muy de cerca con el periodista deportivo Carlos Muñoz, muy reconocido en Uruguay. La cuestión es que aparentemente Alcántara habría promovido estos audios porque él gana una licitación por un monto importante para quedarse con el sistema de seguridad de cámaras en Cancha de Peñarol. Cuando va y realiza esta misma oferta a Wilmar Valdés, Valdés se la rechaza y termina aceptando la que mencionaba Marcos, de un familiar muy cercano al presidente de Uruguay, por el doble. Claro, digamos los montos, la oferta era por $750,000 y terminó pagando $1,5 millones a la empresa que estábamos señalando. Así es. A partir de esta situación, Alcántara le reclama a Valdés del por qué no aceptó la oferta y terminó aceptando una con un monto superior. Y Valdés empieza a despotricar contra el gobierno. Estos audios llegaron hasta la Fiscalía Uruguaya, según la información de los medios de ese país, y de alguna manera motivaron la renuncia bastante extraña de Wilmar Valdés. Es más, me estaba fijando en algunos detalles. La renuncia, en primer término, la hace a través de un programa de televisión. Ni siquiera a través de un comunicado, una conferencia de prensa. Él va a un programa de televisión, lo invitan y allí comunica que descabalga, que oficialmente él no se va a presentar a las elecciones para presidente de la UF. Bueno, lo que queda es dos candidatos que estaban detrás de Wilmar Valdés. Ellos son Del Campo, que es un empresario también del Uruguay, y Abulafia, a quien se lo vincula con el empresario Francisco Paco Casal. Sí. Lo que acá se cuestiona es dos cosas. Uno, en el caso de Del Campo, quien había sido el que le comentó a Wilmar Valdés que había ese audio donde él prácticamente
confesaba ciertas cosas. Está vinculado indirectamente a la salida, a la renuncia de Wilmar Valdés. Así mismo, o sea, se especula con una extorsión. Así inclusive. es, así es. Y lo de Abulafia, que se lo vincula muy fuertemente con Francisco Paco Casal, quien es también muy resistido de cierto sector de la dirigencia del fútbol uruguayo. Así es que así las cosas, aparece ahí la figura de nuevamente de la Conmebol, del famoso test de idoneidad, ¿verdad? Y es donde se menciona o se critica de repente cuando aparece este test de parte de la Conmebol. ¿A quiénes realmente va apuntado, digamos, o cómo se está utilizando esta herramienta de la Conmebol? Porque en todo caso debería ser por igual para todos, y vamos a ir viendo que esto no se da definitivamente en el seno de la Conmebol. Por último, para cerrar lo relacionado a la UF, nos cuentan desde allá que existen 2 posibles nuevos candidatos. Esto, por supuesto, se va a ir confirmando en el transcurso de los días. Hablamos de Ignacio Alonso, quien es economista, integró durante muchos años el comité ejecutivo de la UF, representa al Rampla Juniors, club de primera división del fútbol charrúa. Y por el otro lado, el señor Lopich, quien actualmente se desempeña como secretario general de la Intendencia de Montevideo. Hablando con algunos colegas que manejan bastante las internas en la UF, nos decían que en caso que uno de los candidatos se baje, hablamos de Abulafia, Ignacio Alonso podría presentarse, el más serio candidato, y tendría el apoyo de varios directivos, para no decir de todos o de gran parte. En términos más simples, pica en punta si se presenta Ignacio Alonso, pero recordemos que por el momento esto está en un stand-by en cuanto a las elecciones de la UF, y todo se genera a partir de la renuncia de Wilmar Valdés. Así es, y redondeando un poquito lo que tenemos acá, en este caso específico de Uruguay, es la renuncia de un candidato que era el más serio aspirante, digamos, a renovar su jerarquía dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Una suerte de caso de extorsión, aparecen audios, versiones de que existirían sobrefacturaciones en la compra de equipos, vinculaciones con el gobierno, en fin, eso es lo que estamos viendo dentro de lo que es al caso específico de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Siguiendo con la idoneidad que plantea la Conmebol desde hace unos años, hay una pequeña incoherencia que guarda relación con Edwin Oviedo. Es presidente de la Federación Peruana de Fútbol, de cuna humilde, es dueño de una azucarera muy conocida en su país, ha hecho una fortuna importante en los últimos años. Ahora, el cuestionamiento que se le hace puntualmente a Oviedo está acusado de 2 asesinatos a sindicalistas de su empresa. La Fiscalía tomó el caso ya antes del Mundial, y aún así una persona acusada de asesinatos pudo viajar a distintos países. Recordemos, estuvo detrás del caso de Paolo Guerrero, por ejemplo, fue hasta Suiza, fue hasta Rusia, estuvo en la gira previa de Perú. Es decir, él sale del país tranquilamente siendo acusado de asesinatos. Entonces, ¿de qué idoneidad estamos hablando si nos encontramos con el caso de un dirigente acusado de crímenes importantes, crímenes que no se aclararon? Sin embargo, él sigue en el cargo y se pasea campantemente por donde quiere. Así es, la información que tenemos, y esto es ya pasando, digamos, al caso específico de Perú. Recordando, pasamos de Uruguay a Perú, y el caso específico señala de que la Fiscalía lo ha imputado inclusive por más de 20 años. Tiene ya 2 imputaciones fuertes, sí. El señor Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y realmente eso es lo que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque una persona que está con estos antecedentes, en teoría,
creo que el test de idoneidad debería hacerse presente ya hace tiempo, porque esto no es nuevo, esto ya viene hace unos años esta acusación. Sin embargo, el señor Edwin Oviedo, con maniobras de por medio, se mantiene firme, digamos, al frente de la Federación Peruana de Fútbol, y es lo que a nosotros nos llama la atención, porque hay también cuestiones muy singulares, por ejemplo, como el hecho de que si bien se lo habría dado como una suerte de impulsor, por llamarlo de alguna manera, del nuevo fútbol peruano, que hizo bastante mejoras, y ha hecho inclusive la casa de la Federación Peruana, pero cuya construcción se lo dejó a un tal Antonio Camayo, ¿verdad? Mejor conocido como Toñito, para los peruanos. ¿Y quién es Toñito? Nada más y nada menos que una persona que está directamente vinculada al narcotráfico. Él está detenido en este momento. Él está preso en este momento, justamente por ese tema, y es, sin embargo, la persona que tuvo la confianza de Edwin Oviedo para realizar esa obra, esa construcción de la casa de fútbol peruano. Y eso es lo que a nosotros nos llama la atención, cómo se da ese manejo, digamos, dentro de esa federación, ¿verdad? Sin que la Conmebol hasta el momento se haya manifestado, se haya expresado. El señor Alejandro Domínguez, ¿será que no sabe todo esto que está ocurriendo en la Federación Peruana de Fútbol? ¿Será que no lee los diarios que a diario aparece, digamos, todas las cuestiones que se dan en relación al presidente de la Federación Peruana de Fútbol? No creo que viva en un termo, ni mucho menos el señor Alejandro Domínguez, y es que eso es lo que nos llama la atención, la falta, digamos, de medidas en relación a esta importante federación del fútbol sudamericano. Fíjate en otra situación, en Perú se comenta y bastante que Edwin Oviedo habría pagado pasaje, estadía, entradas a magistrados importantes de Perú. Uno de ellos, César Inostroza, quien es una de las personas que debe decidir sobre la causa. Imagínense cómo se manejan estos dirigentes. Hasta se filtraron audios. En uno, por ejemplo, lo tildan de El Gordito, refiriéndose a Oviedo, quien habría proporcionado, repito, pasaje, estadía y entradas a los magistrados peruanos a cambio de el silencio con respecto a esta causa, que es muy grave de por sí. De hecho, el caso ya fue elevado también a la Fiscalía, porque es un caso muy grave, ya que magistrados que están atendiendo directamente el caso de Edwin Oviedo reciben estos privilegios de parte del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y eso es lo que hoy se está dilucidando, digamos, dentro de lo que es un escándalo total el caso de Edwin Oviedo dentro del hermano país de Perú, y realmente nos llama la atención, reitero, la falta de una acción por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por último, el caso del fútbol colombiano. La Fiscalía de ese país investiga a directivos de la Federación Colombiana por la supuesta reventa de entradas. Es más, nos fijamos en lo siguiente. Muchas veces uno quiere hablar solo de cuestiones futbolísticas. Aquí hicimos mención rápidamente a 3 casos de países que participaron en el Mundial y que probablemente hayan conseguido los objetivos que se trazaron previamente. Uruguay pasó de ronda, Colombia avanzó a los octavos de final, Uruguay llegó a cuartos de final, inclusive quedó entre los 8 mejores del mundo. Perú, después de más de 30 años, vuelve a una Copa del Mundo. Parece como que la cuestión futbolística o el hecho de llegar al Mundial tapa todo. Sin embargo, termina el Mundial y nos encontramos con estos inconvenientes importantes dentro del manejo de la dirigencia de cada federación. Así es, y nuevamente salta el hecho de que ahí no se ve todavía ninguna acción por parte de la Conmebol, reitero. Es un caso grave, un hecho muy grave, el tema de la denuncia de que dirigentes habrían revendido entradas del Mundial,
Y volvemos al tema del test de idoneidad. ¿Dónde queda o para quiénes son realmente los exámenes que exige la Confederación Sudamericana de Fútbol para tener ese test de idoneidad que le habilita, ¿verdad?, para ejercer el cargo? Es decir, no puede nadie, según los estatutos de la Conmebol, no puede nadie ejercer el cargo de autoridad o presidente o vicepresidente dentro de cualquiera de las federaciones miembros de la Conmebol si es que no tiene la habilitación de este test de idoneidad. Y me viene un poco a la mente otro caso muy singular, Federico, el caso de Marco Polo del Nero. Era otra autoridad, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y poderoso, digamos, quien tenía los tentáculos, digamos, del fútbol brasileño y también sudamericano, sabemos perfectamente eso. Él estaba ya acusado por el caso FIFA Gate también en mayo del 2015, ¿verdad? Ha sido requerido por la justicia norteamericana, tiene pedidos de captura de Interpol inclusive. Él no puede salir del Brasil porque apenas sale ahí va a ser agarrado por la gente de Interpol. Sin embargo, él tranquilamente ejerció el cargo de presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol online, por llamarlo de alguna manera, porque no asistía a las reuniones de la Conmebol, ya que las reuniones se hacían acá en Luque y no podía salir del país. Pero lo ejerció tranquilamente sin que nadie le diga nada, hasta que en diciembre del año pasado saltaron, digamos, de nuevo evidencias o denuncias en su contra cuando el testigo clave de la Fiscalía de los Estados Unidos, Alejandro Bursaco, lo volvía a mencionar directamente a Marco Polo del Nero como una de las personas que habría incurrido en el caso de sobornos a los dirigentes de la Conmebol. Así es que también es un caso puntual que no... y luego recién después de que saltara de vuelta en el juicio donde Naput y Marín quedaron ya presos en Estados Unidos, recién la FIFA, ni siquiera la Conmebol, la FIFA, el Comité de Ética de la FIFA lo declara a Marco Polo del Nero ya sin posibilidades de ejercer cargo en la dirigencia del fútbol de por vida. Pero la Conmebol nunca hizo nada, al contrario, Alejandro Domínguez iba y cenaba, se lo vio juntos varias veces con Marco Polo del Nero, era una persona muy, digamos, allegada a Alejandro Domínguez, y son las cosas que de repente nos llaman la atención y nos dan de pensar de que todo sigue igual dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y te olvidas de un caso antes de presentar a nuestro entrevistado, el de Ramón González Dar. Claro, también. Ramón González Dar, marginado hoy en día del fútbol paraguayo, de la APF. Don Ramón, que es muy resistido también por muchos sectores, pero que es una persona que por lo menos no sabemos que tenga una imputación por asesinato o un requerimiento de Interpol y compañía. Sin embargo, a él le aplican el test de idoneidad y lo separan del cargo, lo marginan, y estas personas que estamos señalando, que están acusadas de asesinato, que están requeridas por Interpol y compañía, seguían y siguen campantemente en sus cargos gracias al señor Alejandro Domínguez. Este lunes 6 de agosto el señor José Medina Zagales publicará un espacio reservado en el diario ABC Color, en el que se dirige puntualmente a Horacio Cartes, presidente de la República. Hace mención al trabajo que él ha realizado a lo largo de los años. Está en desacuerdo con la vuelta de Horacio y la vuelta del Tata Martino a la selección paraguaya. Nos habló de todo y de todos. Dejó algunos mensajes claritos y contó algunas historias que no conocíamos. O por lo menos yo no conocía. Una lista de periodistas deportivos, una lista de periodistas deportivos que cobraba de la Conmebol ciertos montos que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice al respecto el señor José Medina Zagales. Muy importante esta entrevista porque realmente toca diversos aspectos de lo que hacen realmente al manejo de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Imperdible, José Medina Zagales en exclusiva con Sin Falta Investiga.
Bien, gracias don José Medina por atendernos, por recibirnos y para hablar un poquito sobre esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Se habla de la vuelta de Horacio Cartes a la APF, específicamente al departamento de selecciones. ¿Qué opinión le merece? Y adelantando ya de que esto usted ya lo tiene pensado publicar en un espacio reservado en el diario de ese color, que gentilmente nos está adelantando aquí para Sin Falta. Bueno, muy importante es corregir lo que nos podemos equivocar. La vuelta de Horacio Cartes, ¿verdad? Por favores, algunos favores, creo de que Robert, como le adelantó las elecciones para ser presidente, y es la APF un corrillo muy cerrado de que así será, y hay que evitar. Hay que evitar por lo que ahí está escrito, por lo que causó en todo ese tiempo que estuvo en la selección Horacio Cartes. ¿En qué cuestiones usted no está de acuerdo con Horacio Cartes y con el Tata Martino? Porque también usted habla de que el Tata y su cuerpo técnico dejaron mal a la selección. Bueno, todo proceso significa que la juventud tiene que estar de por medio. Nosotros cuando estuvimos siempre cuidamos la sub-18, la sub-20, sub-23 o lo que sea, hacíamos un proceso. Cuando viene Tata, con Horacio, lo uno hicieron fue prácticamente contratar jugadores, nacionalizar jugadores, cosa que el resultado está a la vista. Un perjuicio muy grande, donde no tenemos jugadores de reemplazo, no tenemos juveniles que puedan hoy en día jugar por la selección. Usted sabe mucho, José, y obviamente de la historia de la APF, usted forma parte también, así es que, ¿qué puede decirnos de cómo llegó el señor Horacio Cartes a la APF? Bueno, me da culpa. Llegó de la siguiente forma: Barrio Canal, y Osvaldo Salún un día se presenta a mi oficina. Yo era director del estadio y miembro del comité ejecutivo en aquel entonces. Me piden para si podía poner por naranja al estadio, una compañía nacional. Al mismo tiempo Pablo Moscatelli de Telecel, de Tigo, hoy, y también me piden, y como iba a venir un buen dinero para las selecciones nacionales, hice que así sea. Al escribano Harrison, presidente, y de esa forma llegó Cartes a las selecciones. ¿Y cómo fue después esa transición de la era Harrison a la era Naput, con Horacio Cartes metido también allí, con él siendo una de las principales figuras de aquel equipo país y luego pasó a ser director del departamento de selecciones? Bueno, equipo país se formó prácticamente con Juan Duarte Burrú, Juan Ángel Naput y el suscrito. Éramos tres compañeros de lucha. Después se le trajo a Alejandro Domínguez, a Horacio Cartes, después para congeniar los votos de los clubes. Entonces de ahí nace de que llega Cartes con mucho poder, y el que le quita a Harrison, porque hubo un desacuerdo, nosotros queríamos que quede Cartes con las selecciones mayores y otro equipo con las selecciones menores, para no tocar las menores, que era un proceso de formación. De ahí viene que por esas cosas Cartes se une con Juan Ángel, y Cacho Harrison, te voy a decir, fue muy radical, y entonces ahí se hace 6-6, se suspendió el campeonato, no iba a haber más campeonato. Entonces de ahí es que entra Cartes y entra Juan Ángel como candidato a presidente. José, hay un cuestionamiento bastante serio que usted siempre hace y que estuvimos acompañando inclusive en sus denuncias. El dinero que vino de Sudáfrica, ¿es una cuestión puntual? Es un hecho que usted siempre ha insistido y ha metido como el dedo en la llaga en todo momento de qué se hizo de esa plata? ¿Es así? Es así, es así. Ahí tiene que responder el tesorero, Federico Acosta, tiene que responder Horacio Cartes. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 20 millones de dólares y un poco más. Y también tiene que responder Alejandro Domínguez, el actual presidente de la Confederación. En aquel entonces se formaba parte de todo ese equipo. Entonces, no sé, el único que se opuso en aquella oportunidad
fue Marcelo Recanate con el Club Olimpia que se apruebe ese balance de la Vuelta de Sudáfrica. Fue el único, porque no era balance. Y ese día fue un zapateo tremendo en la asamblea para que se apruebe así como estaba, sin leerse ni nada. Ya venían muchas complicaciones, venía que inclusive los contratos de Tigo no se incluían dentro de los balances de la APF, y eso ya era muy grave. Por eso yo le dije a Juan Ángel cuando llegamos de Sudáfrica: Juan Ángel, yo no me voy a estar en esto, me voy, pero también te dejo claramente, y tengo escrito mi renuncia firmada, y también diciéndole que no voy a aprobar ese balance y que voy a llegar algún día a un proceso penal contra todo este sistema que se está aplicando. Don José, habla también de periodistas deportivos dentro de lo que es este espacio reservado que usted está gentilmente adelantándonos acá para Sin Falta. Bueno, espero que no se enojen los que tomaban Coca-Cola, Pul Naranja. En aquel entonces los que viajaron gracias a Pul Naranja a Sudáfrica. Hoy en día son pocos, y que me disculpen, porque hay buenos periodistas, muy buenos, y tengo muy buenos amigos periodistas. Pero hay una claque que no permite que hoy en día el país sepa la realidad de las cosas. Y eso es grave. Por la sencilla razón de que lo más sano que hay, y que yo aprendí escribiendo para un diario de gran porte, como a veces, es que hay que ser libre de la expresión. Eso hoy, con un cierto grupo de gente, no está pasando. Muy importante. Por eso no se entera de muchas cosas de lo que os sucede en la APF, en la Conmebol. Si me permitís, cuando le dije a un colega tuyo, Luis Vareiro, yo le llamo la lista de Schilling, aquellos judíos, ¿te recordás? Bueno, así también existe una lista grande. Que lastimosamente se enojen hoy en día con este nuevo gobierno, por eso hablo claramente. Esperemos que con este nuevo gobierno, que es gente joven, que se trate no solamente en la parte que se está haciendo, sino que también para salir adelante con la prensa deportiva a los efectos que podamos clasificarnos, o si no, esto es un resultado fuera también del otro mundial. Así como vamos, fuera del otro mundial. Eso es categórico. ¿Esa es una lista de periodistas? Para que nos entendamos bien. Y hay un grupo que es muy fácil de sacar. Está en migraciones, está en la lista de pasajeros. Claro que eso se fue hace mucho tiempo. Periodistas que recibieron favores. Que recibieron favor para viajar. Ya sea de Juan Ángel Napó en aquel entonces, de Horacio, ¿verdad? Y de algunos otros. Pero te digo bien claro, que si me piden que digan los nombres, le voy a decir a aquel que tiene culpa, que se sienta, que él sabe y diga, yo soy. Pero yo no voy a decir, son todos, fueron en algún momento amigos míos, ¿verdad? Como los grandes, que hoy Horacio fue mi amigo, Juan Ángel fue mi amigo, Alejandro fue mi amigo, pero el momento de que el país está por delante, la juventud está por delante, y todo lo que tenemos por delante, 28 años de dirigente en la APF, me hacen que tenga que actuar como estoy actuando desde que vine de Sudáfrica. ¿Por qué hoy día está marginado el señor Ramón González Daer? No sé. Y Ramón González Daer tuvo, creo que, la equivocación de en una reunión en la Confederación, creo que, no te voy a afirmar porque yo no estaba ahí, ¿verdad? Que le dijo a Alejandro Domínguez que devuelva los 1,5 millones o que haga saber dónde está o lo que sea, algo así. Hay un comentario, no voy a ser irresponsable. Ese es el comentario. Entonces el otro se enojó, le habló a Infantino y hay una suspensión, que no hay papeles. O sea que nunca vimos los papeles porque le suspendieron a Ramón González Daer. ¿Cuál es el motivo? Ya está, ya sabes, ya tenés. Ahora, insistiendo un poco con eso, los $1,5 millones, ¿qué pasó, José? Bueno,
Cuando se va Juan Ángel y cuando se va Alejandro, le digo, mira, vos sos mi amigo Ramón, pero te adelanto que tenés que poner esto, tenés que hacer un corte administrativo y hacer saber, porque él tuvo 2 meses de presidente, 2 o 3 meses, hacer saber dónde está eso. Hubo la transición, no hubo tiempo nada y le pasó a Robert Harrison. Hay que preguntarle a Robert Harrison si él recibió en el balance, no recibió en el balance y si dónde está esa plata. Desde que se fue Juan Ángel Lapuz, creo el que se tiene que ir, como digo ahí, es Alejandro Domínguez. Porque hay barbaridades dentro de su balance, que de alguna forma se tuvo que camuflar y que la Asamblea tuvo que aprobar. ¿Cuáles son algunas de esas? ¿Nos puede comentar? Y las construcciones del estadio, la reforma del defensor del Chaco, en el panel las reformas, en los aleros, creo, de su casa, esa que hizo casi 2.000 millones, donde invirtió para las elecciones. Esos montos no son reales. Esos montos no son reales, ni se sabe dónde están. O sea que, por eso, en una parte, digo claramente ahí, de que el comité ejecutivo de aquel entonces tendría que decir qué pasó, dónde está. Hay una diferencia importante entre lo que realmente se gastó y lo que hicieron figurar. Así mismo. Como también hay que indagar claramente qué pasó con la plata de Sudáfrica, qué pasó con la plata de Tigo, qué pasó con los contratos de Tigo, porque casi nunca figuraron en los balances de la APF. Juan Ángel manejaba a su antojo en su oficina y casi nadie decía nada. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cómo está Juan Ángel ahora? Pero también es hora, ahora que está llegando agosto, su sentencia, que deje de apañarle a la gente que está en eso. Y que diga verdaderamente Juan Ángel, para evitar lo que se tiene por delante, quiénes son los que le acompañaban. El aumento del monto de Tigo para los clubes, ¿cree que de alguna manera hace que todos se mantengan en silencio, que nadie trate de investigar o de hablar sobre este tema? Y lastimosamente la necesidad tiene cara de hereje. Entonces mucha gente, muchos colegas míos, prefieren el silencio y recibir lo que viene antes de que no le traigan nada, no le den nada. Esa siempre fue la amenaza. No te adherís a nosotros y bueno, entonces no, tu club no tiene nada. Entonces si le disgusta que hable así, voy a seguir hablando así. ¿Cómo ve hoy día la administración de Robert Harrison? Como yo salí de la APF, no te podría decir exactamente, porque anteriormente estando adentro controlaba todo, ¿verdad? Hoy en día, yo no sé, en la administración salieron todos los que realmente manejan la APF, y tengo conocimiento que la gran mayoría que hoy está en la administración de Robert son gente de Tigo, gente que salieron de Tigo, que también parece ser que de la Confederación viene la orden. Entonces se está convirtiendo, no sé si en una sociedad deportiva o una sociedad de empresa, empresarial. Llamativo. Llamativo, muy llamativo lo que está sucediendo. Muy llamativo. Y tiene toda su conexión con la Confederación. Claro, porque sabemos de que mucha gente de ex Tigo también fue a la Conmebol. Y bueno, entonces, revisar o hacer un análisis como periodista, mira cuántos de Tigo están en ambas instituciones. Ex funcionarios de Tigo. Entonces, ¿qué pasa? Dejan de lado a los dirigentes, a la gente que realmente conoce el fútbol, para poner la gente que sabe de comunicación, sabe de empresa, sabe de lo que sea, pero no sabe de fútbol. Que me disculpe, pero con un funcionario de Tigo yo no me voy al mundial. Están manejando la parte más importante. Así hablan la gente y yo soy testigo de que está pasando así porque he visto dentro de la APF mucha gente de esa clase. Don José, ¿cuál es su pensamiento con respecto al futuro de Alejandro Domínguez?
y debería estar en Nueva York con Juan Ángel. Don José, para cerrar, la producción de Sin Falta ha seguido información que nos llama mucho la atención, como el hecho de que el hijo de una personalidad en este momento política de nuestro país fue a Rusia al Mundial, todo pago por la Conmebol, todo pago por Alejandro Domínguez. Estuvo, según nuestra información, en la casa del embajador de Paraguay en Rusia, y estuvo recorriendo por ahí un poco gracias al señor Alejandro Domínguez. Y otra información que nos llega también es ya confirmada de que el hijo del senador Juan Carlos Calega Laverna ya también fue llevado a la Conmebol para trabajar de la mano de Alejandro Domínguez. ¿Qué opinión le merece todo esto? Como que estaría pidiendo o ofreciendo favores políticos para, no sé, zafar de alguna posible investigación judicial, o ¿cómo ve usted todo este tema? Yo estoy escuchando y creo que es así, ¿verdad? Ahora, no creo algo muy importante que Calega Laverna o Mario Aldo Benítez puedan contra el pueblo o hacer cosas contra el pueblo. Ya lo tenés el caso de Ibáñez, ¿verdad? La gente se está levantando. Y si van a hacer favores políticos, yo creo que la gente tiene que empezar a reaccionar, no solamente así como reaccionó en el Congreso, sino que también en la parte deportiva. ¿Cuáles son los motivos de que un delincuente como Alejandro Domínguez tenga que llevarle a la casa de quien sea o a trabajar en la Confederación? Entonces está buscando, así como le protegió Carter a él, está buscando que alguien del nuevo entorno del presidente le proteja. Y yo creo de que me extraña, que Laverna es mi amigo, espero que no sea tan tonto, así como él dice, se jacta de ser el número 1 en el Congreso, el campeón del Congreso. Yo también me jacto de decir que conozco toda la APF, y va a tener conmigo alguien que le va a decir y le va a cantar las 40. Y ya te digo, ya si eso realmente está siendo cierto, lo primero que tiene que hacer, si realmente es un buen senador que acompañó el equipo de Rodríguez, ¿verdad?, es sacarle a su hijo de la Confederación, que demuestra al pueblo que no hay ningún interés de él de apoyarle al Barrabás o al Alejandro Domínguez. Eso no puede ser, no puede ser bajo ningún punto de vista. El pueblo tiene la palabra, la gente tiene la palabra. Pero si es así, entonces quiere decir que vamos a ir con la podredumbre. Y creo que al lado de un muchacho como Mario Aldo Benítez, que tiene creo 46 años, no sé qué clase, así como decía en un momento dado, en aquel entonces, en el 92, Calé decía, mediante que salieron de los cuarteles con los cañones, no sé con qué se va a salir y se le va a sacar a él del Senado. 36 años, igual que Stroessner. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vamos a seguir con la joda en este país? Tema Conmebol. Habíamos hablado también a través de la cuenta de Sin Falta en Twitter sobre la presencia del hijo del senador Galaverna en la Conmebol. Tendría un cargo importante ya desde hace unos meses. También se habló, también se mencionó sobre el viaje del actual presidente de la República, del señor Mario Aldo Benítez. También fue su hijo invitado por Alejandro Domínguez al Mundial de Rusia. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Realmente, analizando un poquito la actitud del señor Alejandro Domínguez, uno puede pensar muchas cosas, ¿verdad? Demandas que tiene encima, como que el padrino que tenía o que tiene Alejandro Domínguez en el Poder Ejecutivo se está yendo. Bueno, entiendo que ahora está buscando de nuevo aliados políticos para, digamos, manejarse o hacer juego de cintura en las cuestiones políticas y judiciales, sobre todo. Sabemos que el señor Calega Laverna es un zorro, digamos, dentro de lo que es el Poder Judicial. Tiene mucho peso político en el país. Esa es la realidad. Y es lo que realmente puede uno
concluir, digamos, de esta actitud, como llevarle al hijo de Caleb Galaverna a trabajar. No sé si le hicieron el test de idoneidad al hijo de Galaverna para que vaya ahí, o por lo menos un concurso de mérito, ¿verdad? Pero bueno, así Fíjate las lo cosas. siguiente, él no entra como directivo, entra como funcionario. Claro. Con más razón, algún test se impondría en ese caso. Como dice Marcos, no sé si tanto de idoneidad, pero sí algún test de méritos para estar allí. Recuerdo, por ejemplo, una de las respuestas de Medina Zagalés, cuando le consultaba sobre los méritos de Alejandro Domínguez, dice nada, no hizo nada para estar hoy en la Conmebol. Imagínense, es presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Y el hecho también de que presuntamente haya llevado al hijo de Mario Gaudo Benítez a Rusia, todo pago, hotel, pasaje, entrada, es realmente llamativo, digamos, que este acercamiento que hace Alejandro Domínguez hacia los nuevos actores o hacia, en este caso de Galaverna, ya conocido, pero intentando abrir nuevas puertas, digamos, que lo mantengan a él en forma, de manera política, digamos, como autoridad también dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por último, el senador nacional paraguayo Cubas hizo una mención especial a la cantidad de policías, no guardias privados, policías, que prestan servicios a autoridades políticas y luego llamó lista de empresarios. Y dice él, Cristian Domínguez. Cristian, veremos, fue vicepresidente de Olimpia en su momento, es hermano de Alejandro, hizo mención a una cantidad de policías que están al servicio de Cristian Domínguez. Después Paraguayo Cubas lanza un comentario haciendo alusión a estos no son los que están en la mafia del fútbol. Dice él, independientemente de ese comentario, nos llama la atención, porque este es un dato oficial proporcionado por la comandancia de la policía, que Cristian Domínguez, siendo un empresario, tenga custodio policial. Repito, no es custodio privado, es custodio policial. Son policías nacionales, son integrantes de la Policía Nacional, perdón, quienes... Está pagado por nosotros. Sí, quienes están detrás de él, detrás de la familia. ¿Por qué? No, de hecho que también con la colaboración de la gente que siempre está siguiéndonos a través de las redes, señalan de que incluso el mismo Alejandro Domínguez tendría también custodio policial, decía de parte de sus hijas, su hijo, su señora, y él también tendrían custodio policial. Y nos preguntamos, una persona que gana $70,000 al mes, hace falta que el Estado le ponga nuevamente custodia, hace falta que salga del erario público, digamos, los recursos para pagar a estos policías que están en custodia, a estos empresarios, a esta gente. ¿Por qué no ponen de su bolsillo, ya que ganan tanto a esta gente? Es lo que nos preguntamos desde Sin Falta Investiga, y que vamos a seguir insistiendo en todo este tipo de situaciones. Lo último, y ya para cerrar definitivamente esta emisión número 8, ¿qué pasó con el técnico de la selección paraguaya? Desde que empezamos el ciclo estamos esperando la llegada, la designación de algún estratega, sea nacional, internacional, de otro mundo, de donde sea, pero hoy en día seguimos sin técnico. ¿Querés que te diga algo, Fede? Para mí es sencillo, lo están esperando a Horacio Cartes que deje la presidencia, que lo deja en días más. Sabemos que el 15 de agosto asume Mario Gaudo Benítez, y bueno, en septiembre, cuando ya estén las aguas calmas, entonces ahí se va a dar a conocer que Horacio Cartes vuelve a la APF, y que trae él como El Salvador al nuevo director técnico de la selección. ¿Y el tiempo perdido? Digamos, lo veo demasiado endeble en este sentido al señor Robert Harrison, muy manipulable, muy sin el carácter que debería tener un presidente de una asociación de fútbol para realmente tomar las decisiones que tienen que ser, que hace rato debería haber tomado el señor Robert Harrison para ya trabajar, digamos,
de cara al Mundial de Qatar 2022. Así es que realmente deja mucho que desear la actitud de la Asociación Paraguaya de Fútbol del señor Robert Harrison en relación a esta cuestión de la selección nacional. Comenzamos el 8º mes del año y seguimos sin técnico. Realmente una vergüenza el manejo de la APF en este aspecto. Independientemente a quién sea el designado próximamente, no podemos seguir así. Si pensamos en Qatar 2022, lo primero era conseguir un técnico, no ahora, mucho antes. El técnico no está, seguimos a la deriva, seguimos sin ideas, seguimos sin cuestiones para ilusionarnos con volver a una Copa del Mundo. Gracias, Marcos. Cerramos esta... Nos vemos la próxima. Volvemos en algún momento, próximamente con algún otro tema picante, como es habitual, como es del estilo de Sin Falta Investiga. Gracias por acompañarnos, seguimos en nuestras redes, @SinFaltaPY. Hasta la próxima. Hasta la próxima.